Segunda mañana. ¿Qué le falta a este cuento? Me parece que le falta más drama. Definime drama. ¿Más acción? No. No me engancha. Es un cuento, no un anzuelo. ¿Más qué? Más algo. Algo actual. ¿Cómo qué? Un poco de violencia. O un punto de vista novedoso. Por ahí me gusta más. Por ejemplo, un virus. Ahí va. Que el virus protagonice el cuento. Un virus que lucha por su supervivencia. Cada vez le resulta más difícil encontrar huéspedes. Están muriendo demasiado rápido. Y los pocos que quedan vivos se encerraron en sus casas. Suena inverosímil. No está mal. ¿Se encerraron en sus casas para siempre? Para siempre. Suena infantil. Raro. Ingenioso además. Capaz le falta humor. Humor no es lo mismo que gracia. ¿De qué va el cuento? De la lucha del virus por encontrar huéspedes que no se mueran. Algo así. Pero volvamos a este cuento, el huésped. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Diálogos. Personajes. Que tengan una historia clara. No me engancha. Yo me inclino por lo del virus mutante. El virus se adapta para no morir, para no matar a todos sus huéspedes y al hacerlo, paradójicamente, salva a la humanidad. Sería como una fábula sobre la interdependencia. Trillado. Aburrido. Este cuento no necesita de ningún virus. Es un cuento profundo, sutil, para un lector sensible. Entonces, yo no soy sensible. Yo tampoco. Lo que le falta es algo con lo que todo el mundo pueda conectar. ¿Cómo qué? Gatos. Gatos. ¿Qué hay más humano que una mascota? Buen punto. ¿Se puede decir que el gato es un huésped? El gato te tiene a vos. En eso se parece al virus. Volvamos a lo mismo. Habría que pensar qué busca el autor. Entretener. Conmover. Hacer pensar. Dame un personaje real y puede ser que me conmueva. Un poco de drama. No piensan en nosotros. ¿Los escritores tienen que pensar en el lector? El escritor no es tu mamá. Los lectores somos importantes. El cuento se llama El huésped, pero ¿qué sabemos del huésped? Mi tía tiene un hostal y una vez un huésped se le suicidó ahí. ¿Podría ser eso? Un giro truculento, inolvidable. ¿Por qué no le agrega una muerte? Ya no hacen cuentos inolvidables. ¿Cómo cuáles? A ver. Ahora no me viene ninguno a la mente. Hagamos una nube de palabras. ¿Qué me pueden decir del final? El final, meh. A mí me parece que los finales abiertos son pereza del escritor. Ya no hacen finales sorpresa. Para sorpresas están las piñatas. ¿Es un virus o un virus informático? Ese podría ser el giro del final. Imagínate que los países tuvieran que cerrar las fronteras para contener el virus. Todos encerrados en sus casas. ¿Qué pasaría? Inverosímil. El triunfo de la asepsia. ¿No nos iban a dar comida hoy? Hay café. Yo tengo hambre. Hay papas fritas, pero son de bolsa. En la tarjeta decía que íbamos a conocer al escritor. ¿Será famoso? Ay, ojalá sea famoso. ¿Quién será? No, es una mujer. ¿Es mujer? Dice acá que es mujer. Ah, es verdad, con razón. Pensé que era alguien famoso. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please don't you do it to me, babe, no.
días, es un placer darle comienzo a esta segunda mañana de jueves 23 de julio del 2026 y empezando con un relato, con un cuento de Fernanda Trías, a quien en minutos tendremos aquí en Segunda Mañana. Este cuento pertenece a su último libro, Miembro Fantasma, y el cuento, el que compartí con ustedes, se llama Grupo de Foco. Pero en minutos, como les mencionaba, vamos a estar conversando aquí con Fernanda sobre Miembro Fantasma, sobre este último libro y sobre mucho más. No solamente esto sucederá en este jueves de Segunda Mañana, sino también tendremos la columna de la mascota y su contexto. Veníamos de hablar con el ruso Seaviaga de qué sucede cuando llega una nueva criatura al ambiente, con nuestros gatos, nuestros perros. En realidad nos enfocamos más que nada en el mundo canino, pero hoy, y a raíz de esa columna que disparó bastante preocupaciones en ustedes que están del otro lado, acorde a si hay algunas razas o algún tipo de especie que tenga alguna tendencia más agresiva que otra. Obviamente viene acá el ruso a desmitificar mucha cosa, pero también a poner arriba de la mesa otras que sí importan. Así que eso sucederá hoy en Segunda Mañana. Les pido ya que a través del 099-891-888, si tienen consultas para el ruso, bienvenidas sean, porque sabe que esto a veces funciona en modo consultorio y siempre vienen bien sus preguntas. Y si no, también, si quieren aportar algo o consultarle algo a la escritora que recibimos en minutos nada más en Segunda Mañana, a Fernanda Trías, bienvenido sea también. 099-891-888 para que me acompañen en los jueves de soledad aquí en Segunda Mañana, pero nunca estoy sola, estoy con tremendo equipo que está del otro lado, si no se me ofende. Aparte, nunca estoy sola en la Diaria Radio. Y aparte estoy con ustedes, que están del otro lado. Quiero saber desde dónde nos escuchan. Quiero saber cómo les pega este sol hermoso y necesario que inunda hoy la ciudad de Montevideo y seguramente también otras partes del país. Así que así me lo pueden saber. ¿Qué están haciendo a esta hora de la mañana? 11:16. Si van por su tercer café, como es mi caso. Si van por la segunda vuelta al mate, el primer matecito de la mañana. Si preparan algo del almuerzo. Si le están metiendo al laburo. Si van camino a algún lugar al que todavía no llegaron, todo eso a través del 099-891-888. Y ya sé que hay muchos de ustedes y muchas de ustedes que hacen los deberes al toque, porque siendo hasta ahora ya hay más de 10 mensajes. Son una locura. Hola Sofía, muy buena lectura. Nora desde el bosque, es toda de Fernanda Trías. Nora, así que ahora en breves le compartimos este mensaje a Fernanda, que ya está aquí en el estudio de la Diaria Radio. Y muchas gracias, Nora, por estar del otro lado. Qué gran elección musical, Sofía, para el comienzo. Janis Joplin, les deseo un buen programa, dice Roger. Sí, nunca habíamos arrancado el programa con Janis, esta canción que se llama Move Over y que tiene un arranque recontra potente, así que para radio está divina. Y bueno, qué decir de Janis Joplin, capaz que un programa se lo dedicamos entero a esta reina. Gracias, Roger, por estar del otro lado. Buen día, Janis Joplin me conmueve, excelente elección, nos decía por aquí Elena. Gracias, Elena, y comentame cómo está en La Pedrera, porque yo sé que Elena vive por allá o siempre anda en la vuelta de La Pedrera, capaz que no vive, pero es uno de los lugares de donde generalmente nos escucha. Quiero saber cómo está en este momento la Rocha Costera. Está bueno el cuento, sí, por supuesto que está bueno el cuento, esto nos decía Mónica. No sé si es para este segmento de la Diaria, pero me gustaría que pudieran entrevistar a alguien que sepa cómo conducir la convivencia con un anciano activo, pero ya con sus caramelitos entreverados. Vieron que yo leo todo lo que llega, ¿no? O sea, la sinceridad acá es parte de la forma en la que hacemos comunicación. Me gusta igual lo que propones, Mónica, ¿eh? Me parece un tema más que interesante. Bien decís, veremos si es para Segunda Mañana, veremos si es para La Colmena, veremos si es para Las Ganas. Se puede dar en otros programas también. Pero sí, me parece un tema más que interesante. Así que, Mónica, ya sabés que este programa también es de ustedes. Anoto y sigo. ¿Qué música estamos escuchando de intro? Buen día desde aquí, barrio Atahualpa, escuchando y mateando. Luminoso día. Creo que Charlie, a través de este mensaje,
ahorró un signo de interrogación, así que vuelvo a responder. Es Move Over de Janis Joplin. Porque el qué música no tenía ni signo de exclamación, pero tampoco signo de pregunta, me dio la sensación más que era pregunta. Comparto algunos más porque llegan un montón a través del 099-891-888 y ya hacemos la primera tanda que tiene segunda mañana. Hola Sofi, buen día como siempre. ¿Se podría armar un programa para la noche? sigue esta banda y yo apoyo la emoción. Apoyo la emoción. Se podría armar un programa para la noche que comience con poemas de amor y después que continúe con la idea que propusieron ayer con Lucas de juntar parejas. Estilo consultorio, como consultorio amoroso. Como una especie de Tinder actual radial. Una cosa así. No sé si estoy para esas, chiquilines y chiquilinas, pero bueno, siempre anoto las propuestas de la audiencia y siempre hay gente buscando gente, que eso es lo que me gusta también. Y creo que es mejor que Tinder, que se conozcan de esa manera, ¿no? ¿Qué piensa el equipo? Sí. Lo hace más divertido, totalmente, porque es público. Porque es público y va enganchando a la audiencia. Ojo, ojo con esta propuesta. Y acá me hacía un halago por la lectura. Gracias, Santiago, por esta idea, por el halago. Y reitero, toda de Fernanda Trías en este cuento que es parte de Miembro Fantasma, el último libro, conjunto de relatos y de cuentos que sacó hace muy poquito y que en breves va a estar conversando aquí con nosotros. Voy a leer, ¿cuántos más leo? Yo siempre le hago esta pregunta a Lucas, pero yo no tengo. ¿4? Un montón. Permisivo el equipo, me encanta. Buenos días, querido equipo de la Diaria Radio en segunda mañana. Estoy por el segundo lavado. ¿Segundo lavado de ropa o segundo lavado de mate? Seguramente de ropa, porque con el sol brillando hoy es el día, Carmen. Divino el cuento y la música. Abrazos, nos dice desde La Paz. Te mandamos un gran abrazo para vos, Carmen. Gracias por estar del otro lado. Juá, vivo en La Pedre desde que me retiré y hoy está hermoso. Hay 10 ballenas en la playa del Barco. Qué maravilla, qué maravilla. Y realmente qué privilegio también, Elena, de estar ahí. Si hay foto, vale doble. Ya lo sabés cómo es. Pero hermoso que estés ahí. Voy con 2 más. Buenos días, Sofía. Un pequeño comentario. Yo tengo edad cercana a los 60 y en mi tiempo quise ser periodista. Me pone feliz ver periodistas como tú y otras jóvenes que puedan seguir sosteniendo la vela. Por suerte, hay unas cuantas y felicitaciones desde ya a Fernanda. Por supuesto que se las daremos. Fernanda ya está aquí en la radio, así que serán dados en vivo y en directo. María de Ciudad Vieja nos hacía llegar este mensaje. Qué grande, María. Y te digo algo, ¿tenés edad cercana a 60 y en tu tiempo quisiste ser periodista? Para mí tu tiempo es hoy. Así, la tiro. Y acá, en segunda mañana, siempre las órdenes. Así que ya sabes, el número lo tenés directo, 099-891-888. Buen día. Me cautiva cada día las lecturas. Abrazos, Elisa de Positos. Gracias, Elisa. Te mandamos un gran abrazo. Reitero que la lectura es del libro de Fernanda Trías, El último Miembro Fantasmas. Y un último, enorme Janis, la amo. Me gustó la idea de hacer un programa sobre ella. Seguro que hay mucha gente que no la conoce. Esto nos decía Fernando. Te mando un gran abrazo, Fernando. Gracias por estar del otro lado y a toda la banda por hacer el aguante de los jueves de La Casi Soledad. Hacemos la primera tanda que tiene segunda mañana y ya se viene Fernanda Trías aquí con nosotros y nosotras a conversar. Quiero hablar. Segunda mañana. De esos. Con DirecTV Digo, el fútbol no para. En julio vuelve la Conmebol Sudamericana. La presión aumenta y la etapa final se acerca. Mira cada jugada con partidos en exclusiva por D-Sports. Toda la Conmebol Sudamericana está en DirecTV Digo. Suscríbete ahora en directvla.com. Aplicable a todos los planes comerciales vigentes, excepción de Light Prepago. Ver términos y condiciones en directvla.com. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur.
en sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Segunda mañana. ...26 minutos pasan de las 11 de la mañana y es un placer recibir en Segunda Mañana a Fernanda Trías. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida. Muchas gracias a todos los que mandaron mensajitos y estoy de acuerdo con que lo leíste increíblemente bien el cuento. Muchas gracias. Te decía, aparte fuera de aire, que es la primera vez que leo un relato de una escritora que admiro enfrente de ella, porque Fernanda llegó súper puntual y estaba ya en el estudio, así que muchísimas gracias. Los mensajes para vos siguen llegando, son muchos, los vamos a ir compartiendo a lo largo de esta conversación, pero gracias de nuevo por estar hoy aquí en Segunda Mañana. Sé que cuando publicás un libro, parte de eso tiene que ver con esto, que es dar como una vuelta en los medios para poner en palabras sobre lo que lo que escribiste, ¿no? Y me pregunto cómo te llevas con eso, de desentrañar lo que escribís. Bueno, es difícil. Igual siempre es una sensación interesante porque nunca sé, como ahora, no sé qué me vas a preguntar. Y entonces nunca sé para qué lado va a agarrar la conversación. Y va a depender mucho de la lectura que hizo, viste, ese periodista. Y entonces, claro, siempre hay una sensación de nervios. A veces me hacen preguntas que no tengo respuesta porque hay muchas cosas del proceso creativo que son misteriosas incluso para mí y que no puedo responder, ¿no? Pero también al mismo tiempo voy descubriendo cosas que ni había pensado en el momento y digo, mirá, qué cosa, que eso nunca se me había ocurrido y como que me arroja luz, ¿no? Claro, sí. Como un espacio para reflexionar sí. y poner un poco en retrospectiva. Con Miembro Fantasma volviste al relato
después de casi 10 años prácticamente, ¿no? No Soñar las Flores, si mal no recuerdo, es del 2017. ¿Por qué ahora elegir regresar al cuento después de una década? Bueno, en realidad porque yo siempre estoy escribiendo cuento, pero de una manera que es paralela a la escritura de otros textos. Entonces, justamente No Soñar a Flores salió en 2016, 2017, depende del país, y en ese momento yo ya estaba escribiendo cuentos, nuevos cuentos, pero entre que voy escribiendo uno y después escribo otro y se forma un libro. Fíjate que acá el más viejo de estos, su protoversión, porque además hago 10 versiones de cada cuento, su protoversión era de 2016. Entonces es el tiempo que también necesito para ir haciendo las muchas versiones de cada cuento, para que los nuevos cuentos vayan apareciendo, después corregir, después pensar cómo es este conjunto, cómo dialogan entre sí, cuáles son esos vínculos que hay entre todos los textos. Porque para mí los cuentos, un libro de cuentos no es meter 8, 9, 10 cuentos que hayas escrito ahí entre tapa y tapa, ¿no? Busco que haya un espíritu, una lógica, y es el tiempo que me lleva. Claro, y eso en Miembro Fantasma, vaya que se nota. Siento que tiene como un común denominador con algunos temas que vas abordando y veo algo como de la obsesión de la escritora y de la búsqueda. Obviamente acá siempre jugando con ese límite entre realidad y ficción, pero seleccioné algo así a modo de disparador. Nunca subrayo los libros, pero en este caso hice la excepción porque no quería dejar de compartir este fragmento con la audiencia. Como escritora siempre ha sentido que el tiempo juega en su contra, mientras sus colegas varones publican todo lo que escriben con una seguridad interior que ella nunca llegara a conocer. Más de una vez algún crítico le dijo que ella era lenta, mientras la embadurnaba la cara con esa mirada condescendiente que generaban sus novelas cada 5 años. Se preguntó si no podría incluir alguno de estos miedos en sus cuentos sobre el escritor. Ponerlo allí a modo de exorcismo. Sería un cuento sobre un escritor prolífico que publica un libro al año, luego 2, luego 3, siempre superándose a sí mismo hasta publicar un libro por día. Seleccioné este fragmento, más allá de por este disparador pregunta acorde a tus obsesiones como escritora. Este fragmento es de el cuento Personaje en construcción, que habla de un escritor / escritora. Primero porque creo que tiene la esencia también de ese común denominador donde aparece el humor o la sátira o la ironía, sobre todo en este final, pero después también en esta diferenciación de género. Vuelvo a la pregunta para que no quede toda entreverada. En este hilo narrativo de los cuentos seleccionados, ¿aparecen tus obsesiones como escritora? Sí, por lo menos aparece, sí. Recoge una cantidad de preguntas que me vengo haciendo a lo largo de los años, preguntas que tienen que ver con todo eso que te dicen, o sea, tal cual, eso de, bueno, pero vos sos lenta, ¿no? Eso me lo han dicho, muchas cosas. ¿Y esa bala a vos te entra? Cuando te dicen sos lenta, ¿te hace que te cuestiones? ¿Pero seré una escritora lenta? Sí, sin duda. Sí, claro, te lleva a pensar y después... Pero bueno, luego digo, bueno, este es mi proceso, etcétera. Pero sí, obviamente si me dicen vos sos lenta, no lo tomo como un halago, digamos. pero al final, ¿sabes lo que siempre hago? Eso, el humor, la ironía, reírme, que nos riamos juntos y juntas. Y luego también... me quedo rumiando sobre eso y digo, ¿cómo se puede hacer de eso un valor agregado a lo que, en este caso, a la escritura, que es lo que yo hago, ¿no? Y empecé cada vez más no sé, como empecé a pensar cómo podía trabajar este tema de la lentitud, porque dije, en realidad me parece que la lentitud tiene que ser algo positivo. Tiene que ser algo que, bueno, ahora con la inteligencia artificial ni que hablar porque se le suma este elemento de que la inteligencia artificial es rápida y entonces lo lento pasa a ser lo humano, ¿no? Pero luego porque yo entiendo la escritura como una artesanía, no como como un proceso industrial. La velocidad es sinónimo de proceso industrial, ¿no? O sea, yo puedo hacer
no sé, cualquier objeto enseguida, en masa y que va pasando por una cinta, pero la literatura y el arte en general no es eso, no es masificación, es al contrario una artesanía, y una artesanía requiere el tiempo de que hubo un humano ahí trabajándolo, ¿no? Yo pienso en un humano que está, no sé, que está haciendo algo en la madera, que está escarbando la madera y que está haciendo su forma, y ese tiempo es valioso. Y en la escritura pasa lo mismo, el tiempo del trabajo de cada frase es valioso, el tiempo incluso de gestación, de corrección, de edición, habla de esto. Y al final la escritura, y yo reflexiono bastante sobre la escritura en este libro, es una carrera contra la muerte. Vos sabés que como escritora yo sé que tengo que me quedan pocos libros. Y cada vez que va pasando el tiempo siento, bueno, me quedan menos, tiene que ser significativo, que es lo próximo que necesito decir, porque no sé si voy a poder decir mucho más. Entonces, eso es lo que para mí hace que el arte sea una cosa humana que valga la pena leer el libro, ver la película o ir a ver la obra, ¿no? En esto de decir la escritura es una carrera contra la muerte es algo que lleva tu pienso, tu curiosidad. Sí, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero sí hay algo que sí me atrae, me hace pensar. Es ese imposible de conocer, ese es el misterio total. Y bueno, es la última, como decía Chabela Vargas, yo estoy muy emocionada porque a mí todavía me queda vivir una gran aventura que es morir. Lo dice en su documental. Sí. Pero es maravilloso, me emocionó, me puso la piel de gallina escucharla decir eso. Y claro, esa es la última aventura, ¿no? Y es una aventura que se emprende en soledad. Y en mi escritura, en todos los libros, siempre hay muchas mujeres solas. Y hay un gran papel de la soledad, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se están preparando para esa última aventura. Nombrabas el documental de Chabela y vos en tu formación, Fernanda, tuviste algo en el mundo documental, ¿no? Sí, me encantaba, me sigue gustando, pero cuando tenía 20 y pico, quise experimentar un poco con ese medio. Obviamente no sabía nada, totalmente autodidacta, y hice algunas cosas, pero lo encontré muy difícil. Yo admiro mucho a la gente que se mete que hace cosas en cine, sobre todo como las hacemos nosotros, que siempre sin presupuesto, a puro pulmón, porque claro, encontré que todo el tiempo me topaba con las dificultades que no tenían que ver conmigo, ¿no? Que tenían que ver con todo un entorno. Ni que hablar después para que eso salga a la luz y alguien lo vea. También implica que eso entre en festivales o que se proyecte, mientras que, bueno, eso sería como el equivalente a la publicación. Pero en realidad, al final, la escritura era un medio donde yo me sentía más como pez en el agua. Donde yo sentía, bueno, esto realmente donde me siento cómoda, que siento que manejo mi herramienta, es en la escritura. Y después de unos años abandoné y volví a la escritura, pero durante esos años no estaba escribiendo casi. Increíble. Un punto en común aparte que tuviste con uno de tus formadores o maestros, podemos decir, me lo dirás vos, ese concepto o esa palabra, que fue Mario Lebrero en sus talleres. Mario también anduvo en el mundo del documentalismo, pero obviamente gran conocido como escritor. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Sí, bueno, no me acordaba de eso, pero es verdad, él siempre estaba metido en cosas y había estado en el audiovisual y le interesaba mucho el cine. Hablaba mucho de cine con su hijo Juan Ignacio y después por eso Juan Ignacio también es cineasta. Bueno, sí, yo para mí lo considero maestro, sí. Sí, me encanta, hay que reivindicar a los maestros. Y porque me enseñó muchas cosas, incluso cosas mucho más allá de la escritura misma, ¿no? Sobre la postura de él como escritor ante el mundo. Y eso es algo que yo valoro y que me marcó muchísimo. O sea, creo que también, por suerte lo conocí, por suerte aprendí eso, porque fueron herramientas que me permitieron protegerme ante ese mundo exterior que
que lo podríamos llamar mercado, que siempre irrumpe con mucha violencia. Entonces, lo que decíamos, cuando a mí me dicen que yo soy lenta, o cuando me decían o me dijeron que yo era lenta, en otro momento me podría haber sentido que debía responder a ese mandato publicando más, pero por supuesto bajando la calidad de lo que estaba publicando. Y yo creo que esas bases que él me enseñó a dejar que me resbalen todas estas cosas y a que no me importe, y incluso a que si quedas por fuera, quedas por fuera. Todas estas actitudes, gracias a eso creo que el viento de los tiempos no me empujaba tanto, ¿me explico? Claro, y que tiene que ver también con el confiar en tu propio pulso, ¿no? Sí. En tu propia integridad, en tu convicción, en tu ser escritora. Totalmente. O sea, todo el tiempo, para mí, escribir es un acto de fe. Tenés que ir renovando esa confianza día a día. Nunca te la ganaste del todo. Cada día te la tenés que volver a ganar y renovar ese voto de confianza con la escritora que sos o con el artista que sos, y confiar profundamente que eso tiene un valor, ¿no? Que alguien lo va a ver. En los primeros relatos que escribiste, ¿quién era esa persona que lo veía por primera vez? Bueno, al principio nadie, porque yo tardé muchísimo en mostrar algo. O sea, sí, eso ese fragmento que leíste, que la seguridad interior que ya nunca llegaría a conocer, bueno, un poco también lo viví. Y yo decía, por favor, que un 10% de la seguridad interior de todas estas personas. Que generalmente son varones. No tenía ninguna. Bueno, en aquella época, porque hoy eso está cambiando, pero en aquella época sin duda eran varones. Y Lebrero me ayudó mucho a eso también, a confiar en mí misma, porque él confiaba en mí. Entonces yo decía, bueno, si él confía en mí, algo verá. No es que yo lo pueda ver, pero confío en lo que él confía, una cosa así, ¿no? Que eso es lo que tienen los maestros, el papel que tienen los maestros. Y viene algo también capaz de la esencialidad de los seres humanos, de que necesitamos en algún punto la validación de una otra persona, ¿no? Y más cuando consideramos a la otra persona valiosa y admirable. Sí, sin duda. El problema es cuando necesitas mucha validación, y bueno, ahí ya se vuelve medio patológico, porque entonces estás buscando todo el tiempo validación, pero... Y aprobación, tal vez. Sí, pero al principio... Y bueno, al principio no se lo mostré a nadie. Después cuando me animé a mostrarle algo fue a Lebrero, solamente a él. Después él me ayudó a que fuera rompiendo un poco esa timidez extrema que yo tenía cuando era muy joven, leyendo mis cosas en el taller. Entonces eso ya era compartir en un espacio seguro con 10 personas. Generalmente los grupos de escritura muy heterogéneos, ¿no? Sí, pero por lo menos ese era un espacio donde vos decías, todo el mundo le va a poner buena onda a la lectura. Porque era un ambiente muy, muy constructivo el que se generaba en el taller de Lebrero. No sé si en otros talleres se critica más duramente, pero... y así como que poco a poco ir atreviéndome a mostrar, porque mostrar no es fácil, sí. Me imagino. Vayámonos de a poco metiéndonos en este miembro fantasma, y quiero ir con el arranque, que es la portada, Fernanda. Cuando decimos miembro, generalmente, al menos yo pienso en extremidades. Sin embargo, en la tapa, en la ilustración, que para quienes nos están viendo a través de YouTube y streaming, la pueden ver en este momento. Para quienes nos escuchan por radio, es una mujer haciendo como una especie de vela, que tiene cortado su torso, no una extremidad. O sea, los brazos están, las manos están, las piernas están, los pies están, pero no tiene su vientre. ¿Por qué es esta elección? Bueno, este es un collage, en realidad es un collage que yo vi de una artista ecuatoriana. Y yo dije, esta es la imagen, así enseguida me llamó la atención, y bueno, la imagen se podía utilizar, y arreglamos con ella y la utilizamos. Pero después otras personas me han dicho lo mismo, me han dicho, mira, justo lo que está faltando es eso, que es como las vísceras, ¿no? Lo más visceral, lo más que está en el centro de tu cuerpo. Incluso...
he escuchado interpretaciones como, bueno, y es que se dice que el intestino, las vísceras, el estómago es el segundo cerebro. Bueno, no llegué tan lejos en mi interpretación. Pero bueno, eso me parecía como visualmente interesante, eso que faltara lo que solemos llamar las vísceras o las entrañas. Claro, bien desde ese lugar. El libro tiene el nombre de un cuento que aparece adentro, que se llama Mi Número Fantasma, por supuesto. Y leí en una entrevista que comentabas que fue el que más te costó escribir, el que más dificultades te provocó escribir. ¿Por qué? Sí, el que más versiones tuvo. Bueno, yo creo que fue emocional realmente, no fue una dificultad técnica, pero que la dificultad técnica vino de que era una dificultad emocional, porque era un cuento que yo llevaba muchísimos años sabiendo que algún día iba a escribir. Pero nunca decidiéndome a escribirlo, ¿no? Que yo sabía que se metía con el tema de la memoria histórica del Uruguay, con el tema de la violencia durante la dictadura y de los desaparecidos, pero al mismo tiempo se metía con mi infancia, ¿no? Con todos esos recuerdos de infancia que justamente ocurrieron durante el periodo de la dictadura, pues yo nací en el 76. Entonces, nacer en dictadura, pero no tener ni idea, crecer los primeros años y vivir esa infancia barrial, que yo recuerdo como linda, ¿sabes? Que de mucha libertad, que salíamos a la calle sin que nadie nos vigilara y corríamos como unos salvajes, todos los niños de la cuadra, y al mismo tiempo sin saber que toda esta violencia estaba ocurriendo alrededor. Y luego, ¿cuándo te das cuenta, no? Cuando empezás a entender, cuando ya sos más grande y empezás a entender que todo eso estaba ocurriendo al mismo tiempo que vos disfrutabas tu infancia, es terrible. Es como un golpe ahí justamente en el estómago ausente. ¿Pero te generó culpa? No, culpa porque, bueno, era niña, ¿no? Pero sin decir, ¿y esto de qué manera, esta violencia de qué manera me afectó? Porque obviamente en principio mi primera respuesta sería, bueno, a mí no me afectó. Pero luego fue todo un proceso de años de mi vida y en la adultez pensar mucho hasta darme cuenta que me había afectado muchísimo. Y desentrañando, ahora que hablamos esto de sacar las entrañas, ¿desde qué lugar sentís que te afectó ya con esta perspectiva de Yo la creo adultez? que es imposible que no te afecte un entorno violento con todas esas atrocidades que estaban pasando, por más que no te afecten directamente, estaban afectando toda una comunidad, ¿no? Y esas son cicatrices que quedan en el inconsciente colectivo y que afectan a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo yo pensaba que todos los que eran los valores asociados a una mentalidad militar y autoritaria, represiva, había un sistema de valores, porque creo que hablamos menos, como las atrocidades, los crímenes cometidos son horrendos, hablamos menos de las violencias pequeñas, pero hay violencias cotidianas que tenían que ver con que existe toda una manera de entender cómo se debe vivir, represiva, autoritaria, que la vivíamos en el día a día, en el colegio, en la escuela, en las familias, sin duda, pero yo me acuerdo mucho por ejemplo, de cómo en mi escuela había unos valores que por ejemplo, no permitían la diversidad, que no permitía que nadie se saliera del molde. Y estaba la cripta, la entrada de la escuela para chequear que el pelo de los varones no tocara el cuello de la camisa, que la pollera de las niñas no estuviera demasiado alta, que las medias, que no sé qué. Entonces, todo un sistema ya de por sí castrador, digamos, sí, una amplificación de la personalidad. Del régimen y militar. Es una replicación de un sistema de valores que yo sufrí mucho, en realidad. Yo sufrí mucho porque yo era una niña que, para empezar, era rara. No me sentía que encajaba en ningún lado. Y la diferencia no estaba bien vista.
pero yo no lograba encajar. Pero era rara de qué manera, no lo sé, no sé cómo explicarlo. Se ve que tenía una personalidad un poco rara. Eras introvertida. Era muy, muy, muy introvertida. Tu curiosidad capaz que no era la misma que la de los otros niños o niñas. Exacto, y entonces eso hizo que yo me sintiera muy relegada muchas veces, que sí, como que las familias de los otros niños, esta niña rara, no, mejor no juegues con ella, cosas así, que en realidad son esas microviolencias de un sistema que no permitía, que no permitía ser diferente, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo las tenía ahí. Pero bueno, el cuento luego va para otro lado, ¿no? El cuento no tiene que ver, no soy yo, el cuento es la historia de un hombre que vive una infancia parecida a la mía, y de ahí sacó mucha inspiración, pero que luego se obsesiona con la venganza, ¿no? Entonces, bueno, ese cuento... ese cuento ocurre en mi cuadra donde yo nací y viví, que es la calle Chaná y Jackson. Y para mí igual, a pesar de que me costó escribirlo porque me dolió mucho reconstruir esa historia y ese dolor histórico, también tuvo esto de la nostalgia de reconstruir una época pasada, ¿no? Que evidentemente ya... de la que ya no queda nada. Si hay algo que transmitís, aparte con tus palabras, con tu narrativa, Fernanda, son las escenas, los climas, los ambientes, los lugares. Entonces, cuando me decís, me causó dolor, lo entiendo, porque si estás yendo a un momento de tu vida en el cual sufriste y obviamente intentás representarlo de una manera fiel, por supuesto que es, si imagínate para el lector o la lectora, nos sumerge a eso, para vos que lo estás escribiendo, muchísimo más. Así que me imagino que es, no sé, debe tener como algo de terapia, de catarsis, de psicoanálisis en algún punto, todo esto que es escribir para vos. Sí, yo sí, o sea, por lo menos a mí me ayuda a lidiar con las emociones, con las mías, que a veces me desbordan. Entonces, si yo también escribiendo ese cuento de pronto sentí rabia, sentí decir, bueno, pero si en la realidad hay tantos crímenes que quedaron impunes, en la ficción se puede cambiar la historia. Y ahí hago mi venganza simbólica. Pero es importantísima, y aparte de eso, te permite distintos mundos posibles y jugar con eso. Tenemos que hacer una tanda. Acabo de ver la hora, no puedo creerlo. Son las 11:51. Yo pensé que eran 35. Fernanda, se pasa volando el tiempo hablando de todo un poco, pero sobre todo cuando suceden cosas interesantes. Así que si tenés unos minutos más, hacemos una tanda y seguimos conversando. Hacemos eso entonces, continuamos con Segunda Mañana. Pero no. Quiero hablar Segunda Mañana. de esos. No. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros.
En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Segunda mañana. Minutos faltan para el mediodía y seguimos aquí en Segunda Mañana conversando con Fernanda Trías. Llegan un montón de mensajes para ella al 099-891-888 y te voy a compartir algunos, Fernanda. Desde mensajes de amor, como te decía, fuera de aire, hasta preguntas. Buen día, les mando un saludo desde Inglaterra para ustedes, cosas que pasan en la radio. Y Fernanda, gran orgullo encontrar Pink Slime, la traducción de Mugre Rosa de Fernanda Trías en las librerías de por acá. Muy fan de su obra, justo hablamos algo de eso increíblemente. Así que Ceci, gracias por estar del otro lado. ¿Qué viaje Slime, eso, sí. ¿no? Fernanda, me imagino. Sí, Debe ser un momento en tu carrera cuando tu libro empieza a estar en otros Sí. idiomas, que es un viaje. No, sí, fue muy emocionante. Yo fui a Londres cuando salió y me llevaron por un recorrido de librerías a firmar. Y yo no lo podía creer, o sea. Además yo amo Londres y dije, ¿pero qué hago acá sosteniendo este libro? Qué maravilla. Leí Mugre Rosa, nos decía Mónica. Bueno, quedé al leerlo con un sentimiento de incertidumbre y puntos suspensivos. ¿Está bien? Sí, bien. Interpretación del lector siempre la que el lector o lectora quiera, ¿no? Sí, sin y duda. pueda. Claro. Eso nos decía Mónica. Pero ¿es malo ser lento? Nos hace aquí una pregunta Fernando. Lo pregunto porque me siento muy identificado con una forma lenta de estar en el mundo. Alguien que necesita su tiempo para procesar, para pensar, para hacer las cosas. Y con todas las cosas que vemos y que sabemos sobre cómo estamos siendo las personas en este momento, cada vez estoy más convencido que la lentitud es una virtud. Pero obviamente no voy a convencer a nadie de esto, nos dice Fernando en su conclusión. Y creo que respecto a lo que decía Fernanda, esto de la lentitud y la artesanía, ¿no? En contraposición a la inteligencia artificial, tiene también un simbolismo de acto de resistencia para esta vorágine productiva Claro. en la que nos impone un poco esta sociedad capitalista. en la Creo que antes vivimos. además se permitía ser más lento y cada vez se ha acelerado más. Tal cual. Fernanda me puso la piel de gallina con su referencia a la muerte. Me encanta que lleves personas que provoquen esas cosas. Nos hacen pensar que somos humanos, no máquinas.
Somos humanas, sí, acá estamos. Esto nos lo decía Ernesto, te mandamos un gran abrazo. Ernesto, Marina de Solimar, también mandándote un abrazo. Aquí escuchando siempre la radio desde tempranito y preparando el desayuno para una parejita de huéspedes de Patagonia en mi host. Y ahí nos dice el nombre del host, en Solimar. Hablando de huéspedes, también tenemos el huésped por acá, ¿no? Todo bastante circular esta narrativa. Es siempre todo precioso en este programa y me sumo al sueño de esa oyente. Amo la lectura y me encantaría hacer locución o doblaje de libros también. ¿Será que la diaria nos da esa posibilidad? ¿Se abre alguna puerta? ¿Un club de lectura en radio? Y bueno, todo es posible, Virginia. Gracias por estar del otro lado, pero estaría buenísimo. Bueno, al fin alguien habla del proceso creativo que le debe estar pasando a George Martin con Vientos de Invierno. No se puede escribir una novela como si estuvieras en una fábrica tal cual. Voy a leerte. Bueno, todo esto junto sin puntuación. Trato de compartir lo que me decía Leti, pero gracias, Leti, por estar del otro lado. Y comparto alguna más. Dice, quiero preguntarle a Fernanda si en el Monte de las Furias, está bueno también para meternos en el Monte de las Furias, el último capítulo fue un homenaje a los cantos de Maldor de Lautremont. De Maldoror. Abrazos de Edgardo. Bueno, no lo pensé así. Los cantos de Maldoror están citados en el epígrafe. O sea, al inicio de la novela, uno de los epígrafes es de Lautremont. Y por supuesto es para mí una lectura imprescindible. En el último capítulo no tenía presente estar haciendo un guiño, una referencia explícita. Pero había varias cosas, porque también me acuerdo que al escribir el último capítulo pensé en Armonía Somers, porque bueno, ella habla de las mandrágoras, que son estas raíces que aparentemente al arrancarlas de la tierra, bueno, que dice el mito que al arrancarlas de la tierra gritan y ese grito enloquece a la gente, ¿no? Entonces yo tenía esas referencias y sí, y siempre estoy dialogando con la tradición. No están ahí las referencias para que nadie las entienda, ¿no? Es solamente parte de mi proceso creativo. Quedó entonces la pregunta de Edgardo compartida y él mencionaba el Monte de las Furias, donde hay una gran como contrapunto, tal vez, en esto que hablábamos de los ambientes, de lo que fue Mugre Rosa. Mugre Rosa es como un ambiente muy urbano, pero que en algún punto, Fernanda, creo que intentás también rescatar como ese abordaje para con la naturaleza. O sea, ¿qué relación tenemos los seres humanos y las seres humanas con la naturaleza? Y después, en este otro libro, aparece la naturaleza, ¿no? Con otra fuerza y con otro power. ¿Esa es una búsqueda consciente o fue como una necesidad misma después de haber terminado Mugre Rosa? ¿Por dónde vino ese abordaje para con la naturaleza? Sí, fue una necesidad, porque yo en Mugre Rosa ya quería, evidentemente, entre las muchas cosas porque viste que una novela estás tocando muchos temas y no agotás ninguno, pero una de las cosas que me interesaba en Mugre Rosa era así pensar cuál es esa relación que no es particularmente constructiva que tenemos con la naturaleza, ¿no? Es entender la naturaleza como un recurso y por lo tanto, como es un recurso, está ahí para nuestro provecho, para extraer, y sin considerar a la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, esa relación que tenemos con la naturaleza, a mí ya me interesaba en Mugre Rosa pensar cómo hemos llegado hasta aquí. Pero me quedé corta con la reflexión, con ese trabajo que quería hacer de la relación de humanos, humanas con la naturaleza, y dije, no, es que para poder hacer esa exploración que quiero hacer, necesito salirme de la ciudad. Y entonces casi inmediatamente puse punto final a Mugre Rosa y dije, vamos por una novela rural, que no esté dentro de la ciudad. Entonces, como yo escribo muchas veces pensando en paletas de colores,
Yo Mugre Rosa era bueno, obviamente las nubes rojas porque está este viento rojo, pero está la neblina y es muy gris, la ciudad es gris, como hay una niebla constante eso se siente más gris todavía, y entonces estaba esta paleta que iba del rojo, rosado, gris, ¿no? al blanco. Y en el Monte de las Furias hice una paleta completamente distinta porque era muy verde. Sí, entonces era el verde profundo, ¿no? del monte. Y ahí fui trabajando con otras cosas. Pero para mí son como las dos caras de una misma moneda, porque por un lado es la novela urbana del desastre ecológico y por el otro lado es la novela verde de la intemperie también y de pensarnos cómo podríamos fusionar con la naturaleza. Esto que me decís de la paleta de colores, ¿son disparadores para vos? O sea, en la antesala de tu proceso creativo. Son disparadores. Y a veces me hago como una carpetita con imágenes que voy sacando porque me las fui encontrando o porque las fui encontrando en internet, que me sirven como así como una paleta o como imágenes de referencias plásticas de más o menos esto es cómo me lo estoy imaginando y lo que quiero lograr plasmar. Me gusta tu panuelo, el que tenés, y los colores que hay en él, como para indagar ahí, sí, como para punto de partida, no sé, qué puede salir de ahí, ¿no? Algo más funk tal vez, pero está precioso. Son muchas las preguntas que quedan por hacer, por supuesto, y pocos los minutos que tenemos, así que te voy a dar para elegir. Bueno. ¿Te parece? A ver, podemos ir por el lado de los reconocimientos que has tenido, que son muchísimos. Hablo de los premios y cómo eso a vos te ha pegado en tu carrera. Podemos ir por la visibilidad de las escritoras latinoamericanas, si tienen el suficiente reconocimiento. Y también podemos ir por algo que me sucede con Miembro Fantasma, que a mí me encanta, y es como que hay una reivindicación. Y acá abro el paraguas porque viste cómo son estos tiempos. No estoy sacando una bandera del alcoholismo, pero sí quiero reivindicar de que las mujeres también tomamos whisky, por ejemplo. Hablemos de eso, es más interesante. Perfecto. Hay como un rompimiento del tabú de la mujer que toma alcohol. O sea, siento que en un momento hubo mucha literatura plan Bukowski, del hombre roto, sí. y la mujer iba por otro lado, la mujer escritora. Y acá hay un poco de rock and roll. Sí, y del sufrimiento asociado también, pero lo que voy es que, claro, o sea, para mí sigue siendo la adicción en la mujer, el alcoholismo o la adicción de otro tipo, sigue siendo un tema tabú. Yo creo que en todas las sociedades, en la nuestra también. Y claro, se habla mucho menos. Mira, sí, es mucho más fácil hablar del hombre alcohólico que de la mujer alcohólica. La mujer, y sobre todo si es madre, es mucho más tabú. Y ahí a mí son cosas que a mí me interesan porque siempre me han interesado, ¿no? El secreto familiar, todo eso que queda encerrado dentro de las cuatro paredes de la casa, porque entonces justamente como hay una sanción social a la mujer bebedora o alcohólica, la mujer estadísticamente bebe más en la casa, dentro de la casa. Entonces se convierte en una cosa solitaria. La mujer que bebe sola en la casa, mientras que el hombre tiene otros espacios donde es aceptado. Sí, puede ir solo a un bar, consumo. Sentarse en la barra y solo. que nadie lo juzgue. Totalmente. Y eso es muy diferente con la mujer. Entonces, a mí me gusta meterme con todos esos temas tabú, pero incluso a tal punto es así que el alcoholismo, que es una enfermedad que está establecida así por la Organización Mundial de la Salud, en los centros de recuperación también hay muchos más hombres que mujeres. Estadísticamente, las estadísticas que muestran eso, lo que te están revelando en realidad es que es vergonzoso para la mujer ir a aceptar y salir públicamente a aceptarlo, mientras que, bueno, el hombre, así como no tiene problema de beber en el bar, tampoco tiene problema de buscar ayuda, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay varios cuentos que hablan sobre eso y sobre esos descensos al infierno que es el consumo.
Más que interesante. Y para cerrar, Fernanda, hace ya 10 años que estás radicada en Colombia. Sí. ¿Cómo es vivir allí para vos? Y también cómo es la vida, más allá de escritora, siendo docente. Estás dando clases de escritura creativa en el Instituto Caro y Cuervo. ¿Cómo es tu vida allá? Eso es muy lindo porque siempre estoy en contacto con jóvenes que, bueno, yo empecé a dar clases en 2016 en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional, y eso, o sea que ya van 10 años. En estos 10 años he visto quienes habían sido estudiantes míos ya publicar sus libros o ganar premios o incluso que los publiquen fuera del país y que los publiquen en otros países. Es un proceso de acompañamiento de las personas que desean escribir, porque no voy a decir jóvenes porque no siempre son jóvenes, hay jóvenes y hay de todas las edades, y acompañarlos en ese camino. Si los puedo ayudar, los ayudo. Si puedo ayudarlos para que se contacten con editoriales o tratar de moverlos un poco, sin duda, si recomendar sus libros, etcétera, también lo hago, ¿no? Se va generando como una comunidad. Eso es muy lindo. Y luego la ciudad, bueno, tiene 10 millones de habitantes, o sea, es una ciudad monstruosa, con muchos, muy caótica, con muchos problemas de violencia y demás, y al mismo tiempo lo que tiene una enorme producción cultural, tiene mucho vínculo con lo verde porque está rodeado de montañas y es muy fácil salir hacia la naturaleza. ¿Tenés un lugar de escape? Como si fuese, no sé, en Uruguay, irte a Rocha, hoy justo que escribió el oyente de La Pedrera. ¿Tenés ese lugar ahí cerca de tu casa? Sí, se puede. No es tan cerca, eso sí, las distancias ya no son las mismas. No es tan cerca, pero sí. Igual desde mi casa, sí, caminando me puedo meter a una quebrada, que tiene un riachuelo que baja desde la montaña, agua helada, también muchos árboles, muy agreste, y me puedo meter por ahí y te olvidas que estás en la ciudad. Claro, y ya cambia la sonoridad, tal vez. Sí. Hermoso. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por haber compartido todo este tiempo, Sofía, aquí en Segunda Mañana. Ha sido un placer. Miembro Fantasma de Fernanda Trías, el último libro. Páginas de Espuma es la editorial. Páginas de Espuma. Lo encuentran donde en cualquier librería. Lo he visto aquí en las vitrinas, gracias a los libreros que la han puesto en las vitrinas. Gracias de nuevo. Hacemos una tanda y ya se viene la actualización informativa. No, quiero hablar. Segunda Mañana. De esos. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Si lo querés ver, está en DirecTV.
Viví toda la acción del fútbol local, la Conmebol Sudamericana y Libertadores, la Liga, Champions League y Copa de Italia. Toda la adrenalina del automovilismo, Copa Davis, FIBA y mucho más. Seguí prendido a Gran Hermano con cámaras exclusivas 24 horas. Además, por ser cliente de DirecTV, tenés Prime Video y Tigo incluido en tu plan sin costo adicional para disfrutar tu contenido en todas partes. ¿Todavía no sos cliente? Suscríbete, porque si lo querés ver, está en DirecTV. Aplicable servicios postpago. Disports Uruguay Premium requiere contratación adicional y no está disponible en Digo. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Segunda mañana. Actualización informativa. Que se está yendo en la dirección correcta de lo que señala el diálogo social, que esto se va a materializar en algún momento en un proyecto de ley que va a llegar seguramente después de que terminemos de tratar lo que hoy es la centralidad parlamentaria, que es la rendición de cuentas. La bancada del Frente Amplio se reunió con el ministro de Economía, Gabriel Odone, y el diputado frente amplista Carlos Varela aseguró que si bien es cierto que el planteo de desvincular las AFAP de la administración de las cuentas de ahorro individual no fue contemplado en estas primeras medidas, de todos modos se va en dirección de empezar a centralizar el sistema. Varela reconoció que no se recogieron todas las sugerencias emanadas del diálogo social porque hay circunstancias que no lo permiten hoy. Cambiando el ángulo de la información, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, informó que HIF Global accedió a instalar un laboratorio para trabajar sobre hidrógeno en Uruguay. El anuncio fue realizado durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento que estudia la rendición de cuentas. Cardona señaló que la empresa, que prevé construir una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, accedió a un planteo que le hizo el gobierno en diciembre cuando se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa. En otros temas, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció una estrategia para reducir los focos de mayor violencia en Montevideo y Canelones tras una reunión con el Comando Ampliado de la Policía Nacional y 2 días después que se conociera que hubo un aumento de los homicidios. Esta estrategia entonces determina la combinación de los diferentes esfuerzos y también de abordar lo que nosotros hemos advertido, estudiado, analizado ya hace un tiempo, que es la movilidad de las bandas criminales, las luchas por los territorios de estas bandas y las venganzas que establecen unas con otras, que determina ciclos de violencia como el que venimos abordando en estos últimos días. Asimismo, Negro destacó que se suman otros aspectos como la utilización de vehículos blindados para el patrullaje que comenzarán a usarse el próximo viernes y también el decreto para regular las armas y municiones que será enviado por el Poder Ejecutivo a la brevedad. Internacionales. Nós também provamos que quando tem uma crise, ao invés da gente ficar chorando a crise, você precisa tentar encontrar saídas.
El presidente brasileño Lula da Silva firmó ayer una medida provisoria que prevé destinar 18.500 millones de reales, aproximadamente 3.500 millones de dólares, a las empresas afectadas por los aranceles de 25% de impuestos por el gobierno estadounidense. La medida también se aplicará en caso de que el gobierno estadounidense confirme el arancel adicional del 12,5% propuesto tras una investigación sobre trabajo forzoso, un análisis que abarca a 60 economías del mundo, incluida la de Brasil. Deportes. Hubo acuerdo entre Mutual y la AUF y vuelve el fútbol. En la reunión de ayer en la AUF, con la participación de su presidente Ignacio Alonso, se acordó reforzar una batería de medidas relativas a la seguridad de los espectáculos de manera integral, que dé garantías a los deportistas y a los aficionados en general. Para ello habrá mayor seguridad, más policías y guardias de seguridad, y se sumarán más cámaras de identificación, entre otros elementos. En el intermedio, el regreso a la cancha se abrirá mañana a las 19 horas en el Estadio Centenario, con el cruce entre Montevideo City Torque y Danubio. En otra información y muy triste, Bruno Bentancor, futbolista de 22 años de edad y ex delantero de Peñarol, falleció por un paro cardiorrespiratorio, según informó el club deportivo italiano que milita en la C y donde estaba jugando actualmente. Bentancor se formó en Fénix, pero en su etapa de juvenil llegó a Peñarol, jugó 14 encuentros en el Carbonero y fue campeón del torneo de apertura en 2023. Luego pasó por Everton de Chile, Rentistas, Cerro y la reserva del Al Ain de Piratas Árabes Unidos, y también tuvo una prueba reciente en Deportivo Riestra de Argentina. Mi abrazo fraterno para toda su familia y todos sus seres queridos de Bruno Bentancor. Ahora sí, Mati cumplía con la actualización informativa de Segunda Mañana. Nos reencontramos a las 13 horas cuando sea La Colmena. ¿Con qué vienen hoy? Bueno, hay varios temas, Sofi. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de qué hay detrás del movimiento que busca prohibir el voto de las mujeres en Estados Unidos. Parece algo de otra época. A mí me llamó la atención, pero de eso va a estar hablando. ¿Estás hablando del cuento de la criada o estás hablando de el 2026? Bueno, la misma pregunta me hice yo. Yo dije, bueno, viene la editora de feminismos Stephanie Demilchian con una columna histórica. Lo pensaba por ese lado, pero no, esto pasa en el presente. Vamos a estar profundizando en eso. También vamos a estar hablando de la figura de la poetisa Susana Soca, entre otras cosas. Perfecto, nos reencontramos entonces cuando sean las 13 horas, pero ustedes quédense ahí porque después de la tanda, la mascota y su contexto. Hiperpuntual llegó hoy el veterinario, se pasó de puntual. Vamos a averiguar por qué después de esta tanda de Segunda Mañana. Pero no, quiero hablar Segunda Mañana. de esos. No, 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 no. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien.
y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En El Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Pasó el Mundial y te lo contamos por la Diaria Radio. Pita el árbitro del partido, se desploma el telón. España, campeona del mundo. Este sábado, desde las 15, hacemos un balance de lo que nos dejó la Copa del Mundo 2026. El triunfo de España, el segundo puesto de Argentina, la actuación de Uruguay, las decepciones, las sorpresas y mucho más. Con el equipo de Por Decir Algo, Deportes de la Diaria e invitados especiales. Este sábado, desde las 15, subí el volumen. La Diaria Radio en el Mundial. La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Segunda mañana. Mientras David canta a Los Buenos Muchachos, suena Sin Más, recibimos al ruso Seabiaga, que le dice claro, ¿cómo no vas a cantar este temazo? ¿Están? Buenos días. Viste que vienen adelante la arena, ¿no? Sí. Viste que vienen. No, vienen como los locos, viven acá. Es que para mí son de otra galaxia. Qué lo parió, qué bien. ¿No? ¿Cómo que bien comunicarse? Yo creo que Pedro Dalton y sus es. Buenos Muchachos, como que cuando tocan en vivo, Sí. es como si bajaran de un ovni, ¿entendés? Bueno, sí, pues es probable, es posible. O no, o de abajo de A la la tierra, mierda. Bueno. como que suben. Y desde dónde vienen le da algún toque. Si vienen de abajo es más infernal, es más No diabólico. sé, capaz que sí, ¿no? No sé, habría que pensarlo. Dicen que en el infierno también hay momentos de placer. O sea, si no puede estar todo el tiempo, todo el tiempo sufriendo, me parece que no tiene. Ni siquiera ya no disfrutás del sufrir. Porque para entender que existe el sufrimiento, me tenés que dar algunos momentos de bienestar. Si no, está la media. En fin, ahí no es un lugar que no muy vamos a ir. lúcido igual, ¿eh? Viniste muy temprano. Sí, sí, eso es cierto. El manejo de los tiempos no es mi... El mío tampoco. No. Y conduzco un programa. Sí, hoy. Es verdad, me aportan que acá, que es columna de filosofía, no de veterinaria. Total. En algún momento no sabemos cómo esto va a llevar al tema de hablar de perros, pero... Va a suceder. Ustedes hay confíen. que tener confianza. No. Llegaste muy temprano. Llegué muy temprano, pero... El manejo de los tiempos no es lo tuyo. No necesariamente. Hay veces que la pego muy bien y hay veces que buscando ser tan certero me paso para el lado ¿Sabés anterior. lo que pensé? Dije, el ruso es un gran lector de Fernanda Trías, entonces quiso venir a conocerla. Bueno, más allá de que conozco algunas cosas, no fue tengo que ser muy sincero, no, pero sí me gustó escucharlo. Y en realidad ya no tenía más nada para hacer y tenía un temita con la... yo no manejo tampoco, ya que abrimos este espacio de cómo se manejan las cosas, no manejo mucho la batería del celular. Okay. Confío mucho en ella y ella generalmente me deja pata.
Hace mucho que lo tenés seguramente. Sí, no es de los celulares más nuevos, eso hay que reconocerlo. Es que los celulares vienen prontos para tener una vida útil de unos 2-3 años, te diría. No sé nada de tecnología, ¿eh? No, nada. yo tampoco. Pero sí, yo, producto de que mi celular lo heredo, ¿no? De cantaciones, por ejemplo, de mi hermano, yo no elegí estar en el mundo iPhone. Te dura un par de horas. Claro, es un iPhone 8. Y el otro día me enteré que estamos en el 17. Por lo tanto, la otra vez lo fui a arreglar y ya lo ven como, bueno, el último de los mohicanos. Entonces la batería no está andando bien, pero bueno, si todo va bien y gracias a Dios, capaz que pasará el 9 en breve. No lo sé. Va a depender también, hay veces, de lo que mi hermano vaya decantando, que es más chico, entonces yo le sigo la... Pero por el no funcionamiento de la batería, es que dijiste, me anticipo por las dudas si pasa algo. Lo querías cargar. Me senté allá. Lo querías... No. Si alguien va a utilizar la lamparita, por ahí está desenchufada, porque está mi celular enchufado y yo acá no lo tengo, lo cual uno puede decir, no lo trae producto de que quiere estar ahí con Sofi mano a mano y estar muy atento a la columna. Eso es posible, pero también se está cargando. Porque después uno tiene que volver a su hogar. No era por desapego, no, total. Quisiste zafar del peligro de no tener batería. Total, sí, obvio. Primero en principal por la hora, ¿no? Y además, bueno, la estupidez esta de estar mirando alguna cosa o... No te me vayas. Quisiste zafar del peligro. Sí. Sí, claro. Claramente. Sí, era imposible enganchar con la mascota y su contexto, pero bueno, algo había que hacer. Del peligro. Del peligro, Russo, porque... A ver, convivimos con... Me meto ya, ¿no? No, es espectacular. O sea, en realidad es una piña que se vio después de que la hiciste, me avisaste. Estuvo muy bien. Vamos a hablar Yo ya iba a hablar de celulares. El peligro de las baterías El peligro de las baterías en los celulares, que es verdad que es un peligro la adicción que tenemos al celular. Las cosas como son. Mismo sacamos a nuestros perros a pasear con el celular en la mano. Eso no va. En algún momento... No lo hagamos. Sí, en algún momento seguramente... sobre todo cuando vengan los días lindos, se puede hablar un poco sobre la importancia del paseo, que no necesariamente solamente es disipar tensiones y demás, y de esto, y esto autorreferencial también cuando yo tenía a mi perra, de que el paseo muchas veces los perros no lo disfrutan o lo padecen producto de que van ligados a nuestros tiempos. Y un perro que tiene 8 años, en 5 años ya tiene 13, si la matemática no me falla, y la forma de desplazarse y los dolores articulares y demás no son los mismos. Nosotros en 5 años seguimos teniendo casi las mismas rutinas y hay veces que los perros lo padecen y es una buena acción después hablar de en qué consiste el paseo y para que sea disfrutable y demás, porque es uno de los momentos más amenos para el perro, que es salir de la zona de confort y que llegue a la calle y que le caigan 16.000 millones de WhatsApp por segundo, producto del olfato, etc. Tal cual, sí. Lo vamos a hablar. Y otro tema que quiero hablar, que mirá, me acabo de acordar de esto. Ya sabes que estos días fueron como de nebulosa y de mucha bruma mental, entonces no pude conectar con, bueno, de qué vamos a hablar hoy en La Mascota y su contexto, pero ya estaba todo resuelto porque ya lo habíamos establecido desde la columna anterior. Sí. Pero el fin de semana fui a hacer una compra y tuve que terminar en un lugar que no disfruto de ir, que es un centro comercial. Sí. No por el centro comercial específico, sino porque... El centro comercial, yo le tengo no mucha disfruto fobia de a eso. hacer compras y no disfruto de un centro comercial y no disfruto de todo eso más un fin de semana. Lindo. Pero tuve que ir. Y me encontré, Russo, con un gato, tengo video, y un perro en cochecitos de bebé, haciendo fila para pagar. Y la estaban pasando horrible. Sí. Imagínate que yo humana la estaba pasando mal. Una mascota adentro de un cochecito, adentro haciendo una fila, adentro de un local comercial, adentro de un shopping, ruidos, sonidos, gente. Sí, a veces... ¿Por qué hacemos eso? Bueno, en realidad uno podría pensar, o se puede pensar en esto del hipervínculo, hiperapego de forma individual. La humanización también de vamos las mascotas, a salir ¿no? a comprar y que eso sea para el perro o para el gato un beneficio per se. Pero también puede suceder
de que tenga ciertos problemas de comportamiento ligados a perros que están mucho tiempo en su etapa inicial, sobre todo del desarrollo, con personas, ya sea porque hay jubilados, porque no tenemos laburo. No era el caso. O porque laburamos por teletrabajo. Y los perros ahí empiezan a no entender o se les empieza a dificultar esto de poder vivir. Ajá, en estos momentos estamos viendo en vivo. ¡Pah, qué tremendo! Un gato dentro de un bolso y demás. Bueno, hay veces, más allá de las circunstancias que eso pueda suceder, hay veces que tenemos un perro y cada vez que lo dejamos solo nos rompe la casa. O ladra todo el tiempo y tenemos quilombo con los vecinos. Mira, este perro específicamente era de estas razas que son como, que tienen la cara chata y son chiquititos y las articulaciones... ¿Tipo pequinés? No, yo soy muy mala describiendo. Como que no es bulldog francés, pero que en un momento estuvieron muy de moda. Y ¿El pug? El pug. Era un pug. Ok. Era un pug. Bien. En un cochecito de bebé. Y el pug tiene una respiración que es como un ronquido, medio de chancho. Tipo... Sí, y así estaba el hombre. Así estuvo el hombre 15 minutos, pobrecito. Sí, bueno, sí. Bueno, pero lo que, y en realidad no es mal en algún momento también tocarlo, lo que es la famosa ansiedad por separación, que son perros que no aprendieron a quedarse solos en un periodo crítico de su desarrollo y después nosotros, cuando queremos ir al cine o de compra o a ver un partido o a lo que fuere, el perro no entiende que estar solo es parte de la rutina normal porque no tuvo un desapego normal. Y en realidad la conducta no es vengativa, sino que en realidad empieza una ansiedad tan grande que la exploración se ve aumentada, por lo tanto, en vez de explorar, rompe, pero porque está aumentada producto de ciertos neurotransmisores. A su vez, los ladridos son compulsivos y no paran y a veces hasta orinan y defecan, a veces diarrea de tanta ansiedad que tienen dentro de la casa. Eso es motivo. Y enganchándolo con lo que vamos a hablar, de abandono en muchos países del mundo. La ansiedad por separación es una patología que se puede modificar utilizando fármacos y modificando ciertos hábitos y conductas, pero también que es un motivo de abandono porque uno labura y está todo el tiempo tratando de que su casa esté de determinada manera. Y llega y es Kosovo, llega y es Afganistán, o llega y es cualquier país en guerra. También por los conflictos con los vecinos y demás, porque muchos vecinos o no lo toleran, o tienen niños, o tienen personas adultas, o lo que fuere, que es una válvula de escape muchas veces abandonar el perro. De la mano con también con perros agresivos. Son de las causas que, si bien la agresividad... en el mundo es una de las principales causas de problemas de comportamiento, también es una de las mayores causas de abandono de perros, porque y hay veces que si bien parece una actitud muy déspota y la puede llegar a ser, si vos no tenés las herramientas o no tenés cómo disminuir esta posibilidad y tenés familia que corre riesgos de vida y demás, bueno, parecería ser una válvula de salida bastante simple, pero a su vez que mejora o que resguarda la vida de los demás, abandonar a un perro, ¿no? Nosotros venimos hablando de, hace como 2-3 años que venimos hablando de agresividad y en algún momento... De perros. De agresividad de perros. En algún momento algunos oyentes hablaban sobre esto de las razas potencialmente peligrosas. Exacto. Y que ahora creo que hace relativamente poco, también en nuestro parlamento, en nuestras legislaciones, también se ha empezado a hablar sobre este tema. Hace unos años nosotros, yo tuve la suerte, si se quiere, de ser llamado junto a otros colegas por distintos diputados que para evaluar algunos proyectos de ley vinculados a esto mismo, y que en realidad a grandes rasgos muchas veces son copias, si se quiere, de experiencias que han sufrido en otros países, pero que en realidad tampoco tienen mucho asidero por ahora, ¿no? Científico, más sí tienen algún componente, si se quiere, de recaudación de votos y demás. La mayoría de estas leyes, que en realidad, a ver, la peligrosidad es la posibilidad de que un evento peligroso, ¿no?, suceda más habitual o no. Las razas potencialmente peligrosas o razas peligrosas no es una denominación biológica.
No, la biología no. No es algo que viene genéticamente. Claro, la biología no expresa, ¿no? Que a las razas agresivas sea una cuestión pura y exclusivamente biológica. Sí lo hace para estas leyes y demás, o para estas listas que ahora vamos a ver, es una definición jurídica, ¿no? En donde determinadas razas que tienen determinado porte, determinadas características y demás, pueden ser más peligrosas que otras a la hora de morder. No se legisla producto de la conducta que tiene el animal, sino que se legisla por la raza a la que pertenece, lo cual eso puede ser muy peligroso, porque una cosa es legislar sobre el comportamiento que tiene una mascota y actuar en consecuencia, y otra cosa es legislar pura y exclusivamente a la raza que le toque al país de turno con la lista D, ¿no? Claro. En muchos países, hay veces que nosotros... y esto pasa con todas las leyes, creo, se trata de traspolar leyes que funcionan o que están establecidas en algún tipo de países y se las trata de hacer como propias. El problema es que los contextos muchas veces son distintos. En los países en algunos países de Australia, Suecia, España, Italia, el Reino Unido, Holanda, Países Bajos y demás, hay ciertas listas de razas peligrosas, pero ahí tenemos una población de perros respecto a la humana de entre el 35 y 45%. Acá estamos hablando del 75-85%. Por lo tanto, tenemos el doble de perros de ello. Y en realidad, ahí lo que se ha planteado entre los años 80 y 90, se empezaron a ver de que había mordidas de determinado tipo de perros nuevos que habían llegado a esos determinados tipos de países y que producto de que su tamaño, de su carácter, y inclusive se empezaba porque tampoco ahora vamos a hablar de si esto es real o no, de los genes, sí la repetición de las mordidas, que se basaban muchas veces en denuncias y también en los medios de comunicación, eran relacionadas a Doberman, a Mastín Napolitano, a Dogo de Burdeos, a los Akita, a los Pitbull, a los Rottweiler, bueno, pues entonces seguramente la genética tenga que ver, entonces lo que se trata de hacer es prohibir esa raza. El problema está que en todos ellos, tras prohibir determinado tipo de razas, no se vio disminuida la frecuencia con que mordían o que aparecían mordidas en las denuncias, no en los medios de comunicación, que es totalmente distinto. Uno tiene a lo largo de nuestra vida, seguramente, y oyentes que nos puedan acompañar en esto, en su adolescencia quizá era el ovejero alemán, después fue el Doberman, después fue el Rottweiler, ahora es el Pitbull y seguramente va variando de acuerdo al ingreso de esas razas a los países, al aumento de individuos de esa raza, pero también a las repercusiones mediáticas que trae eso. Nosotros en Uruguay tenemos, ahora hay un pico de más o menos 4.000 mordidas al año, y a personas, y no salen 4.000 pitbull en los medios de comunicación. Cuando un pitbull muerde, producto de las repercusiones, del juego mediático de poner la foto, si solamente salen 4 noticias o 5 al año y todas están relacionadas con pitbull, pues entonces el pitbull es un asesino serial. Pues sí que está, que tiene peor prensa. Total, sí, eso seguro. El pitbull, anterior Rottweiler, anterior ovejero, anterior Doberman, ¿no? Pero a lo que iba es que en esto de la establecimiento de leyes de razas peligrosas no se vio una diferencia significativa en cuanto a los ataques. Pero además, estas leyes de razas peligrosas no era, voy a prohibir todas estas razas. También venían con un paquete de educación al tutor, de responsabilidad civil de las personas que tienen este perro, de educación y demás, que seguramente eso también hace de que disminuya la frecuencia con que ataquen, pero no necesariamente por prohibir estas razas. Si nosotros lo llevamos al tecnicismo, si se quiere, existe algo que se llama índice de peligrosidad, y es que va a dividir el porcentaje de razas que existen en una determinada zona por el total de accidentes que produce esa raza, ¿no? Ya de por sí eso es muy difícil de saber. Saber el porcentaje de razas que existen en un determinado lugar respecto a los otros es una tarea epidemiológica muy difícil de saber. A su vez, tampoco se enganchan en esta base de datos
los motivos por los cuales el sexo, el estado fisiológico de ese perro, si estaba en celo, no estaba una hembra, estaba en celo, en qué contexto fue, si fue ofensiva, ¿no? Que el perro toma protagonismo y dice, bueno, mirá, Carlito, te voy a morder, o en su defecto, mirá, me tiraste 17 palazos, después del 18 te voy a morder. Todos esos no se pueden, o es muy difícil obtener esos datos. Sin embargo, en esto del índice de peligrosidad, sí aparecen determinadas razas que puedan entrar en juego. La mayoría de los estudios del mundo hablan de los perros mestizos, pero por una cuestión de que hay más, ¿no? A su vez se involucran al ovejero alemán, al cocker, al caniche, al labrador, al chow chow, y aparece también y aparece después el pitbull y demás. ¿Qué sucede? No es lo mismo ser peligroso que ser agresivo, ¿no? Son dos conceptos distintos, pero que muchas veces parecería ser que van de la mano. Un perro peligroso, bueno, dependiendo de lo que uno asuma por peligroso y cuál es el objeto blanco, ¿no? O a un bebé, un perro peligroso es todo tipo de perro, desde el que pesa 1 kilo hasta el que pesa 77 kilos, ¿no? A medida que, de acuerdo a la figura a la que es mordida, bueno, uno podría decir de que los perros más peligrosos podrían ser de determinado quilaje hacia arriba, de determinado porte, ¿sí? Pero no los de menor porte. Sin embargo, los caniches, los cocker, suelen tener, en estos estudios que se buscan, suelen ser más agresivos que este es otro tipo de perro. O sea, muerden más. El problema es que no son tan peligrosos. Claro, que la mordida en Las sí repercusiones que trae no causa algo tan jodido. En el índice de peligrosidad, además, ¿cómo sacan estos datos? Bueno, lo primero es que habría que empezar a entender de que mucha gente adopta determinadas razas buscando exactamente eso. Si yo quiero un perro de defensa, un perro de guardia, bueno, capaz que no voy a buscar un labrador, pero sí voy a buscar un perro que se plantee y que diga, vos estás seguro que quieren entrar, ¿no? Un pitbull, un rottweiler, perros que en búsqueda de eso, y a su vez quizás yo lo eduque para eso. ¿Para qué? Porque si uno ve, la mayoría de los ataques de determinada raza de perros no se dan en todos los contextos. Se dan muchas veces en lugares donde la utilidad del perro no necesariamente es la de el Toby, que es simplemente para un momento de ocio y para ver si te subís o no te subís al sillón y pelearme por eso. Muchos perros están ahí de guardia, están cuidando la casa, de ataque. Muchas veces los sociabilizamos para eso mismo, y hay veces que cuando se escapa o nosotros ingresamos a un lugar que fomentamos que si alguien ingresa se vuelva bastante más agresivo. Bueno, cuando hay un integrante de la casa que por diferentes motivos se acerca, puede suceder de que el perro muerda. Eso por un lado. A su vez, cuando nosotros tenemos que hablar de genes, lamentablemente nos tenemos que poner bastante facho en esto y tenemos que buscar razas puras. No podríamos nosotros decir que un perro, una raza es agresiva solo por la parte fenotípica, o sea, a lo que se parece, ¿no? Raza pitbull muerde a 2 niños. Sí, pero ¿era pitbull o era cruza pitbull? Porque en realidad, si hablamos de la genética y la expresión de los genes, uno tiene que limpiar esos otros genes que vienen en el mestizaje, ¿no? Claro. Y con esto yo no quiero ser el abogado de una raza, porque muchas veces cuando suceden estos ataques, si yo soy el padre o el familiar de estos eventos, si es por mí, que se extingan todo este tipo de perros, ¿no? Es obvio que eso sucede. A veces es una cuestión medio antipática pararse del lado de. Pero sí, es que a veces las cuestiones medias tribuneras son los que marcan la regla. Entonces, sabemos que no tenemos los datos de si realmente son a ciencia cierta ese tipo de raza. A su vez, la base de datos se carga en base a denuncias. Y es muy probable que nadie denuncie la mordida de un caniche en un dedo, pero sí denuncie la mordida de un rottweiler en un brazo, porque es lógico que así sea. Entonces, en realidad, la conformación de razas peligrosas está bastante sesgada. Y siempre, o seguramente siempre, van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque en realidad, en esto de la búsqueda subjetiva, yo quiero tener este perro por determinadas acciones, a su vez, no sé si es genética o es cruza, porque en realidad nadie viene a poder aislar, porque a ver, no es que la ciencia todavía no ha podido aislar genes que estén directamente relacionados a la agresividad per se. ¿Qué quiere decir? Es que
estos genes, independientemente de dónde me críe, de dónde, de a la edad que de adopción, de todo lo que sufrí, es como bastante como sucede muchas veces en las personas. De acuerdo al entorno, que la expresión de esos genes van a tener mayor o menor medida, porque los genes no es que se instalan y como Robocop dicen, bueno, al año y medio dicen matar. Harás esto. Claro, los genes, hay algo que se llama epigenética y es que los genes están, pero también se van a poder desarrollar si el ambiente lo deja, si no se inhiben. Eso también explica por qué dentro de una raza hay líneas que no son agresivas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el hecho de prohibir, y sobre todo en países donde no tenemos registro, no tenemos ningún tipo de control y demás, el hecho de prohibir determinadas razas va a hacer de que esas razas no vayan al veterinario, no tengan acceso a educación y demás, y que el problema siga estando en cuestión. Claro, porque esas razas van a seguir existiendo. Llegan muchos mensajes al 099-891-888. Voy a compartir uno, hacemos una tanda y seguimos, si te parece, Russo, unos minutos más. La mordedura de perro no es un accidente, es un siniestro. Pudo prevenirse, por lo tanto la responsabilidad civil es fundamental. Bueno, esto nos dice Marcelo en realidad, sí, más allá de que obviamente al ser un animal hay algunos, pero es cierto que en los lugares donde disminuye, también le dan una responsabilidad al tutor que muchas veces acá se le ejerce solamente al perro. Y es, no, tus genes no, bueno, pero habla con el amigo que tengo atrás. Bien, un montón, como les decía, de mensajes. Comparto uno más y hacemos tanda. La última de Segunda Mañana. Tengo una mestiza, cruza de demonio de Tasmania y terrón de azúcar. Se da con todos los humanos, pero se acercan peligrosamente a mi hijo o esposa y te lleva la carga mal, dice Gustavo. O sea que acá sale el instinto protector. Claro, Russo. pero y además el clasificar las agresividades de acuerdo al contexto. O sea, ahí seguramente tenga que ver más con proteger un recurso y alguien vincular a los pobres genes de la perra. Convencido de que la tenencia responsable le gana siempre a lo genético, o sea, el mayor moloso, la raza más pequeña, dice aquí Ángel, y varios mensajes de este tipo. Russo, hacemos una tanda y ya seguimos con la mascota y su contexto aquí, en Segunda Mañana. No, quiero hablar. Segunda Mañana. De esos. Con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Los cimientos muy firmes quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules con De la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Segunda Mañana.
10 minutos para las 13 horas, siguen sonando los buenos muchachos. Eso quiere decir que el ruso Sigo continúa. acá. Sí, estoy acá, no me fui. Sí, acá. Y mensajes que te llegan, ruso, muchos sobre lo que estamos hablando, pero otros también, por ejemplo, el iPhone 8 es uno de los mejores. ¿En serio? Qué bien. Yo también aún conservo el mío después de 10 años y mínimos mantenimientos. Tiene 10, tenemos 10 años. Nos somos- dice acá este oyente llamado Marcelo, un crack Marcelo, la verdad. No estás solo, ruso. No, espero que no. O sea, todavía cuando voy a arreglarlo o algo, no es que me dicen, no me hacen sentir tan mal, sino que me dicen, acá no tengo, quizá tenga en la casa de antigüedades, ¿no? Claro, sí, en alguna casa de remates. Sí, verdad. Después, acá Mónica nos decía respecto al tema de llevar a los animales en cochecito. Ojo que yo no estoy en contra de que los animales, por ejemplo, vas a un bar Sí. a tomarte una y querés ir con tu mascota. ¿Estás en contra del concepto pet friendly? No, cero en contra del concepto pet friendly. Creo que hay algunos lugares que los animales no la pasan bien. Caso es un centro comercial. Y Mónica, respecto a esto, nos decía, esa gente quiere un bebé. Mi Ahí hija está. tenía una gata, un día vimos que le hacía upa como a una bebé y nos llamó la atención. A los meses nos dio la noticia que estaba embarazada. Estaba practicando, en realidad esto es un plan piloto. No está mal. Igual me gusta también esto de que siempre de una columna a otra se van disparando temáticas, porque esto es infinito, para abordar en algún momento la movida del pet friendly, ¿no? Sí. Que está bueno, Sí. pero que a veces como que cruza un poco el límite. La humanización también de las mascotas, vestir a las mascotitas, ponerle botitas. Sí, sí. En realidad hay un mercado bastante grande para eso. Nosotros, o sea, por lo menos en lo que a mí me respecta, muchas veces frente a querer adquirir este tipo de insumos, lo único que se intenta es primero pensar si lo hace por cuidar la salud del animal o lo hace por moda y demás, lo cual yo no soy quien para decirlo, pero hay muchos que utilizan, por ejemplo, las capitas, ¿no? Estas de abrigar, como un plus a la hora de prevenir ciertas enfermedades. Y en realidad, más allá de que algunas razas que si se esquilan, ¿no? O si se le saca el manto piloso, podrían necesitarla, no existe el enfermarse por cambios de temperatura. En realidad lo que existe es que cuando salís afuera, los virus que sobreviven a temperaturas bajas andan en la vuelta y en verano no. Claro. Los cambios de temperatura no son los que generan una enfermedad. Si hay veces tenemos un perro y lo queremos abrigar pensando de que el abrigo va a tener una barrera protectiva y en realidad eso no sucede. Va a depender mucho de la carga viral que haya en ese lugar. Además, y esto no va en contra del uso de capita, porque también hay mucha gente que hace capita, se puede usar, llueve, se le pone un pilo porque después en el apartamento está todo mojado, Claro, todo lo que sí, quiera. ensucia Ahora, todo. hay veces que nosotros destinamos, no digo siempre, pero y es un razonamiento muy obvio porque también todavía lo tenemos inserto en los niños, estás abrigado adentro, ¿no? Porque en realidad, más allá de que eso todavía sigue teniendo un vestigio un poco más ancestral, si se quiere, no necesariamente el cambio de temperatura sea el problema. Pero sí, la gente que gasta mucha plata en estas capitas, hay veces que podemos redirigirla, mirá, hay vacuna para prevenir la tos de las perreras o la tos que aparece en los días fríos por determinados virus. Pero bueno, a mí me pasó estando en Brasil estudiando ver perros con botitas. Y digo, bueno, ¿a qué nivel estamos? Pero, no era menor el hecho de que en el pavimento hay un calor de la puta madre. Claro, Y los se perros, quemaba. o sea, se quemaban las Se quemaban almohadillas. las Uno podría decir, patitas. vos, sacarlo en otro momento, o a cambiar de lugar. Pero bueno, creo que va. Almohadilla, bueno, y ahí ya salió Adidog y Nike Pet, ¿no? Olvídate, ya nos vamos a meter igualmente en ese tema, pero antes hacerle un cierre a esta columna de agresividad. Voy con este mensaje que es con foto incluida, una perra absolutamente hermosa. Dice, Lacta es una Doberman pura, nació en un criadero ilegal y fue utilizada a la vez para dar cría. Se rescató y luego fue adoptada con muchísimo cariño. Nunca fue agresiva con nadie, ni humano ni perro. Suscribo totalmente lo que dice el ruso. Y acá tenemos una foto de Lacta que si la podemos compartir con el resto de la audiencia, un éxito. Esto nos lo mandaba
Orestes de la Blanqueada, puede ser. Ahora ya no me confirmará el nombre, pero bueno, una perra preciosa que acá estamos viendo la imagen del acta. Ahí va. Bueno, sí, en realidad a grandes rasgos, porque por ahora es que si bien podemos decir que hay genes que pueden estar ligados a determinado tipo de conducta, desde que un perro nace hasta que se torna agresivo hay un montón de tesis para hacer antes de pensar de que pura y exclusivamente está ligado a la genética. Por lo tanto, en realidad, más allá de creo yo, o por lo menos en base a lo que realmente existe, porque frente a episodios muy graves y demás, la utilización de eso como una usina de me gustas o votos puede ser bastante peligrosa a largo plazo, porque si bien prohibir ciertas razas hará de que estas no muerdan, no necesariamente nosotros estamos configurados para prohibir, porque en realidad no hay manera de poder ir casa por casa a ver si quién tiene esta raza y quién tiene no, y estamos tirando a la basura determinado tipo de perros que ya existen y demás, y que producto de las prohibiciones no van a poder estar asesorados en absolutamente nada. Es como en la mayoría de las políticas restrictivas, cuando ya está instaurado el tema, en realidad lo que hay que tratar es ponerlo en la agenda y no necesariamente esconderlo, porque en realidad no tiene mucho sentido. Excelente, Russo, buenas. A mí me pasa con una perra que hay en casa que cuando llego de la facultad o de trabajo me ve y se pone a saltar y se pone muy feliz. Es una genia. Asumo que esta perra debe ser de alguna de estas razas que estamos mencionando. Llegan también más mensajes respecto a la problemática, ¿no? Acá dice Quique, el problema es el dueño, los irresponsables de siempre. Y los fanáticos, que Exacto. todo lo justifican. Exacto. Es como el fútbol. Fútbol. ¿Qué más tenemos? Buen día. El Ruso sabe mucho, sí. Adhiero. Pregunto, ¿podrá haber algo sobre perros ciegos? Así llegó a casa el que tengo, nos dice Ernesto. Sí, en realidad se puede en algún momento, sobre todo, mechar algunas dolencias de índole orgánico que tienen que ver con el comportamiento, y hay veces cómo contrarrestarlas. De hecho, en los perros sordos hay no digo que haya un lenguaje de señas para con los perros, pero se los educa para que entiendan de que determinadas señas que uno hace al no escuchar implica el vení, el tomá, Claro. el quieto, porque muchas veces las asociaciones que tienen que ver en esto del Pavlov, ¿no? De condicionamiento clásico y demás, tienen que ver con lo que escuchan. Y en los perros sordos y en los perros ciegos seguramente, y seguramente no, existen determinados lineamientos para que lo acústico acompañe a lo visual. Es muy similar en las personas. De hecho, sí hemos visto o se ve que perros que son ciegos pero que mantienen una rutina y un circuito, si se quiere, que no es novedoso, los perros se deslizan por su casa de una manera que parece asombrosa, porque evitan todo tipo de muebles y demás porque están acostumbrados, tienen como un radar propio. Pero cómo no. Richard nos manda lo siguiente. Hola, preguntarle al veterinario si conoce a Salvajadog en Instagram. No. No, yo tampoco lo conozco, No, pero lo exploraremos. Dice que los vea y comente. Gracias. Te mandan deberes. Es que es una audiencia muy exigente. Está muy bien. Es una audiencia creativa porque siempre propone cosas, pero también exige. Y bueno, hay que estar a la altura. Estamos en el 10º piso. Estamos. Listo. Yo creo que con esto tenemos que cerrar el programa. ¿Qué querés que te diga, Rosito? Muchas gracias, Por favor, como un siempre, placer. por tu generosidad, por tu información y por tu buena onda y cariño. Es un placer recibirte siempre en Segunda Mañana. Vamos a cerrar este programa de jueves 23 de julio del 2026 y nos vamos a ir. Realidad elegí una canción y justo ahora se empieza a nublar acá en Montevideo, ¿no? Una seca bárbara, pero elegí la canción de Bob Marley, Sun is Shining. Bueno, en el cerro la pueden escuchar En el perfectamente. cerro, Rubén del Cerro seguramente la disfrute, y en otras partes del país y del mundo también, ¿por qué no? Nos reencontramos mañana cuando sean las 11, porque ya saben que si hay mañana, hay segunda. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarme en este precioso jueves. Fue un placer.